Me despidió frente a 300 invitados en la fiesta de nuestra empresa. Es solo negocios, se burló. Sonreí, le di una caja a su madre y le pedí que leyera. El imperio de su familia era una estafa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El murmullo de 300 personas se sentía como una corriente eléctrica bajo mi piel. Llevaba un traje de casi $10,000 que se sentía a la vez como una armadura y una jaula, y sostenía una copa de champán cuyo precio podría haber pagado el alquiler de mis padres durante un mes. Esta noche era la culminación de todo, el 25º aniversario de Valverde Robotics, la empresa que había sido mi vida, mi pasión y, en cierto modo, mi creación. Desde el escenario, mi esposa, Sofía Valverde, la CEO, se veía como una reina. Era la imagen de la elegancia y el poder, y mientras hablaba de visión y legado, una parte de mí se hinchaba de orgullo. Yo era el chico becado, el primer ingeniero de mi familia, el hombre que había tomado la respetable pero anticuada empresa de su suegro y la había arrastrado al siglo XXI. Mis algoritmos, mis patentes, mi sudor, estaban en el ADN de cada robot y cada línea de código que había convertido a Valverde Robotics en un gigante tecnológico. Pero mientras la observaba, tan perfecta y distante bajo los focos, un recuerdo me asaltó como un fantasma. Nuestro 10º aniversario de bodas. Yo estaba en Tokio, cerrando el trato más grande de nuestra historia. La llamé, eufórico, y ella respondió con una voz helada que atravesó el teléfono. «Felicidades, Javier», dijo. «Estás casado con esta empresa, no conmigo». En ese momento, me reí. Lo tomé como una broma cansada por el estrés. Ahora, de pie en medio de esta celebración de nuestro éxito conjunto, esa frase resonaba en mi cabeza no como una broma, sino como una profecía. Había una grieta invisible en los cimientos de nuestro imperio, una fisura tan fina que solo podías sentirla si te quedabas muy quieto y escuchabas. Y esa noche, el silencio bajo los aplausos era ensordecedor. No sabía por qué, pero sentía un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón. Era el frío de algo que estaba a punto de romperse. La primera ficha del dominó había caído 3 semanas antes, en un martes gris y anodino. Llegó en la forma de un correo electrónico corporativo, tan impersonal como una lápida. Asunto: reestructuración del Departamento de Innovación. El cuerpo del mensaje anunciaba, con una jerga empresarial nauseabunda, que varias posiciones habían sido redundadas para optimizar sinergias. Entre los nombres estaba el de Marcos. Marcos. Mi protegido. Un chico brillante, lleno de ideas, a quien yo mismo había reclutado de la universidad. Leal, trabajador y el mejor ingeniero joven que teníamos. Sentí un ardor en el estómago. Aquello no era una optimización, era una amputación. Fui directamente a la oficina de Sofía, una torre de cristal con vistas a toda la ciudad de Guadalajara. Ricardo, el nuevo y relamido director de operaciones, estaba con ella, sonriendo como un tiburón que huele sangre. «Marcos», le dije a Sofía, sin molestarme en saludar. «¿Puedes explicarme esto?». Ella ni siquiera levantó la vista de su tableta. «Javier, es una decisión de negocios necesaria». Su puesto era redundante con los nuevos objetivos. ¿Redundante? Él es el futuro de la innovación en esta empresa. Lo sabes, mi voz se elevó más de lo que pretendía. Fue entonces cuando me miró, y sus ojos, los mismos ojos de los que me había enamorado, estaban fríos como el acero. No seas tan sentimental, Javier. Esto es una empresa, no una organización benéfica. La decisión está tomada. Ricardo asintió, con una suficiencia que me hizo querer borrarle la sonrisa de la cara de un puñetazo. Salí de esa oficina sintiéndome como un extraño, como si el idioma que habíamos hablado durante 15 años de matrimonio y trabajo se hubiera convertido de repente en un dialecto extranjero que ya no entendía. La primera ficha había caído,
Y yo empezaba a temer el sonido de las que vendrían después. Esa noche no pude dormir. La frialdad de Sofía me había dejado una herida que no dejaba de sangrar. Buscando una especie de consuelo, un recordatorio de los buenos tiempos, bajé a mi estudio y me conecté a los servidores antiguos de la empresa. Quería ver los proyectos iniciales, los planos, las líneas de código que habíamos escrito juntos en las noches de insomnio, alimentados por café y sueños. Estuve a punto de cerrar la sesión cuando la vi. Una carpeta solitaria en un directorio raíz, con un nombre extraño, raíz-proyecto-0. Tenía casi 25 años. La curiosidad me pudo. La contraseña era ridículamente simple, el año de nacimiento de Sofía. Dentro no había planos ni código. Solo 2 archivos. Uno era una foto escaneada, de mala calidad, de un joven don Alejandro Valverde, el padre de Sofía, con otro hombre de aspecto cansado pero brillante. Estaban en lo que parecía un garaje, con un prototipo robótico primitivo entre ellos. El otro archivo era un simple TXT llamado nota-para-mi. Lo abrí. Contenía una sola línea. Con Ignacio Serrano, el verdadero comienzo. Que Dios me perdone. Ignacio Serrano. El nombre me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Era un nombre prohibido. Lo había oído una vez, hace muchos años, en una cena familiar. Alguien lo mencionó y la cara de don Alejandro se ensombreció, cambiando de tema con una brusquedad aterradora. Desde entonces, nadie volvió a pronunciar ese nombre en la casa Valverde. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome en los oídos. ¡Qué verdadero comienzo! ¿Y qué era lo que Dios debía perdonar? De repente, la grieta bajo mis pies pareció ensancharse, revelando un abismo oscuro y profundo. Y supe, con una certeza helada, que estaba a punto de caer en él. Al día siguiente, llamé a un viejo amigo de la universidad, Daniel, un tipo cínico y desconfiado que había encontrado su vocación como investigador privado. No le di detalles, solo el nombre, Ignacio Serrano. Suena a que estás desenterrando muertos, Javi, me dijo con su habitual falta de tacto. Ten cuidado con lo que encuentres. 2 semanas después, Daniel me llamó. Tengo algo. Ignacio Serrano murió hace 10 años. Cáncer. Vivió sus últimos 20 años en un pequeño pueblo de Michoacán. Pero su hija, Elena Serrano, sigue viva. Es profesora de historia en la Universidad Estatal. Te envío la dirección. Conduje las 3 horas hasta el pueblo con el estómago hecho un nudo. La universidad era modesta, un mundo aparte de las torres de cromo y cristal de Valverde Robotics. Encontré a Elena en su pequeña oficina, rodeada de libros polvorientos. Era una mujer de unos 50 años, con una inteligencia aguda en sus ojos y la misma mirada cansada que había visto en la foto de su padre. Cuando me presenté, su rostro se cerró como una fortaleza. La palabra Valverde, asociada a mi nombre por mi matrimonio, era veneno en esa habitación. No sé qué quiere usted aquí, dijo, su voz tranquila pero cortante. Si viene a hablar de mi padre, ha llegado 20 años tarde. La familia Valverde tuvo su oportunidad de hablar con él y eligieron no hacerlo. Intenté explicarle, hablarle de la nota que había encontrado, de mi confusión. Pero sus defensas eran de acero. Para ella, yo era el enemigo. Un príncipe consorte del imperio que había destruido a su padre. Mi padre murió con el corazón roto, continuó, su voz temblando por primera vez. Murió creyendo que el mundo había olvidado su genio, que su socio y mejor amigo no solo le había robado su trabajo, sino también su nombre. Lo que sea que haya encontrado usted, no es más que una nota a pie de página en la historia de una gran injusticia. Ahora, si me disculpa, tengo clases que preparar. Me despidió con una frialdad que rivalizaba con la de Sofía. Mientras conducía de vuelta a Guadalajara, me di cuenta de que no estaba buscando solo un secreto empresarial. Estaba buscando el alma de la empresa que amaba, y temía que esa alma estuviera tan muerta y enterrada como Ignacio Serrano. Pero la hostilidad de Elena, en lugar de desanimarme, confirmó mis sospechas. Había una historia allí. Una historia terrible.
Y necesitaba que ella me la contara. Mientras la imagen de Elena, herida y desafiante, se repetía en mi mente, otro rostro acudió a mis pensamientos, el de doña Isabel, la madre de Sofía. La matriarca. La guardiana silenciosa de los secretos de la familia Valverde. Mi relación con ella siempre había sido especial. Después de la muerte de don Alejandro, Sofía se había sumergido de cabeza en el trabajo, en consolidar su poder como la nueva CEO. Se volvió eficiente y distante, incluso con su propia madre. Fui yo, el yerno, el extraño, quien empezó a visitar a Isabel cada fin de semana. Al principio, era por un sentido del deber. Pero pronto, se convirtió en un refugio. Me sentaba con ella en su jardín, un oasis de paz lleno de bugambillas, y la escuchaba. Me contaba historias de un joven Alejandro, un soñador brillante y ambicioso. Yo, a cambio, le arreglaba el internet, le explicaba cómo usar su nueva tableta o simplemente la escuchaba quejarse de sus achaques. En esos momentos, ella no era la gran dama de la sociedad, y yo no era el director de tecnología. Éramos solo dos personas encontrando consuelo en la compañía del otro. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos viendo fotos antiguas. Apareció una de Alejandro en el viejo garaje, el mismo de la foto que yo había encontrado. Alejandro era un genio, suspiró Isabel, tocando la foto con la yema de los dedos. Pero era un hombre atormentado, Javier. Siempre sintió que el mundo estaba en su contra, que tenía que luchar por cada centímetro. Llevó una carga muy pesada hasta el final. Su mirada se perdió en la distancia, y vi un océano de tristeza en sus ojos. Una carga que no debería haber llevado solo. En ese momento no entendí el peso de sus palabras. Pero ahora, conectando los puntos, me di cuenta de que ella sabía. Siempre había sabido. No era solo la viuda de un gran hombre, era cómplice de su silencio. Ese afecto genuino que sentía por ella, ese respeto que habíamos construido en tardes de café y confidencias, se convirtió en una pieza inesperada en mi tablero. No quería usarla, no quería herirla. Pero mientras conducía, sentí que la verdad, por dolorosa que fuera, podría ser también una liberación. Quizás no solo para mí, sino también para ella. La carga de don Alejandro se había convertido en la suya, y yo estaba a punto de descubrir cuán pesada era realmente. Una semana después, volví a la oficina de Elena. Esta vez no llevaba argumentos, solo la verdad. Le conté todo. La frialdad de Sofía, el despido de Marcos, la sensación de ser un extraño en mi propia vida. No le hablé de la empresa como un activo financiero, sino como un sueño que sentía que se estaba pudriendo desde dentro. Le hablé de mi respeto por el genio que, ahora sabía, pertenecía a su padre. Ella me escuchó en silencio, su mirada escrutadora suavizándose gradualmente. Vio que mi dolor era real. Cuando terminé, asintió lentamente y se levantó. «Espere aquí», dijo. Regresó minutos después, cargando una pesada caja de madera. La puso sobre el escritorio con un ruido sordo. Mi padre lo llamó su archivo del deshonor, dijo en voz baja. Me hizo prometer que nunca dejaría que los Valverde lo destruyeran. Dentro había un universo de dolor. Diarios con anotaciones febriles sobre nuevos algoritmos, firmados AV y IS. Bocetos de prototipos que yo reconocía como las versiones 1.0 de nuestros productos más vendidos. Y cartas. Cartas de abogados, frías y amenazantes, ofreciendo una suma ridícula por su parte de la sociedad, una sociedad que los papeles demostraban que era al 50%. Pero la pieza final, la que me rompió el corazón y al mismo tiempo me llenó de una furia helada, estaba en un sobre amarillento en el fondo. Era una carta, escrita con la letra temblorosa de un hombre anciano. La letra de don Alejandro. Estaba dirigida a Ignacio, pero marcada como nunca enviada. Querido Ignacio, comenzaba. Te escribo esto desde mi cama, desde donde sé que no me levantaré. Durante 30 años me he llamado a mí mismo un pionero, un capitán de industria. Pero en el silencio de la noche, solo hay una palabra que me define, ladrón. Te robé nuestro sueño, nuestra empresa. Te robé tu futuro. Lo hice por miedo, Ignacio.
Miedo a no ser suficiente, miedo a que tu brillantez siempre eclipsara la mía. Mi hija Sofía, ella tiene ese mismo miedo. Lo veo en sus ojos. Le he dado un imperio, pero la he maldecido con mi propia inseguridad. Ojalá hubiera tenido tu fuerza, no para construir máquinas, sino para ser un hombre honesto. Perdóname, amigo mío. Perdóname. Sostuve la carta en mis manos, el papel frágil como mis propias ilusiones. Todo encajó. La ambición desmedida de Sofía, su necesidad de borrarme del mapa, la tristeza perpetua en los ojos de Isabel. No estaban protegiendo un legado, estaban manteniendo una mentira monumental. Le di las gracias a Elena, mi voz ronca por la emoción. Fotocopié cada documento crucial. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente a mi lado, yo estaba en mi estudio, planeando mi respuesta. Ella quería un escenario para mi humillación. Perfecto. Yo usaría su escenario para revelar la verdad. Compré en línea una pequeña y elegante caja de caoba. El regalo de aniversario perfecto para una familia construida sobre cenizas. La noche de la gala había llegado. Me movía entre los invitados, sonriendo, aceptando felicitaciones, sintiéndome como un actor en el último acto de una tragedia. Cada sonrisa de Sofía, cada brindis, era una vuelta más del cuchillo. Ella estaba radiante, en su elemento, la reina indiscutible de su corte. Finalmente, llegó el momento. Las luces se atenuaron y Sofía subió al escenario. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación. Habló del legado de su padre, de la visión, del futuro. Y entonces, su mirada se encontró con la mía a través del salón. Y, por supuesto, dijo, su voz resonando con una falsa calidez, nada de esto habría sido posible sin la dedicación de un hombre que ha sido un pilar para esta empresa durante casi 20 años. Mi esposo, Javier. Hubo un aplauso atronador. Me hizo un gesto para que subiera al escenario. Me sentí como un cordero caminando hacia el matadero. Me puse a su lado, la sonrisa congelada en mi rostro. Javier ha decidido dar un paso al costado para explorar nuevos horizontes, anunció, y el salón se quedó en un silencio sepulcral. Y en nombre de la Junta Directiva, queremos agradecerle sus años de leal servicio. Frente a 300 personas, frente a nuestros amigos, familiares y colegas, me tendió una elegante carpeta de cuero. Dentro, lo sabía, estaba mi carta de despido y un acuerdo de indemnización que era un insulto a 2 décadas de mi vida. Gracias por todo, Javier, susurró, solo para que yo la oyera, su aliento olía a champán y a victoria. Ricardo se encargará de tu división ahora. Es solo negocios. Los flashes de las cámaras explotaron en mi cara. Los murmullos recorrieron la multitud como una ola. Pude ver la conmoción en los rostros de mis amigos, la lástima en los ojos de mis colegas. Era la humillación perfecta. Calculada. Despiadada. Exactamente como ella la había planeado. Sostuve la carpeta, sintiendo el peso no del papel, sino de la traición absoluta. Miré a Sofía, y por primera vez, vi la verdad desnuda en su sonrisa triunfante. Y en ese momento, supe que no sentía nada por ella. Ni amor, ni odio. Solo un vacío helado y una claridad absoluta. El espectáculo acababa de empezar. En lugar de retirarme del escenario, derrotado, me acerqué al micrófono que Sofía había dejado. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar. Gracias, Sofía, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Tus palabras significan mucho para mí. Y en el espíritu de honrar el verdadero legado de esta familia, yo también tengo un regalo. Dejé la carpeta de la humillación en el atril y bajé lentamente del escenario. La multitud se abrió a mi paso como el mar rojo. Mis ojos estaban fijos en un solo punto, la primera fila, donde doña Isabel me miraba con una mezcla de confusión y pavor. Llegué hasta ella. De mi bolsillo saqué la pequeña caja de caoba. Me arrodillé a su lado, ignorando los cientos de teléfonos que ahora nos grababan. Doña Isabel, le dije en voz baja pero clara, sabiendo que el micrófono de solapa que aún llevaba captaría cada palabra. Usted y yo hemos compartido muchas tardes de confianza.
Sabe que nunca le faltaría el respeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía que algo terrible estaba por suceder. Por el amor que le tuvo a su esposo, continué, y por la verdad que sé que ha llevado como una carga todos estos años, le pido que comparta con todos las verdaderas palabras del fundador. Puse la caja en sus manos temblorosas. Sofía gritó mi nombre desde el escenario, una nota de pánico en su voz. Javier, ¿qué demonios estás haciendo? No le hice caso. Por favor, Isabel. Lea la carta. Libérese, susurré. Con dedos que parecían de cristal, abrió la caja. Vio el sobre amarillento, reconoció la letra de su marido. Cerró los ojos por un instante, una lágrima rodando por su mejilla. Luego, con una resignación que parecía una extraña forma de fuerza, sacó la carta, la desdobló y empezó a leer. Su voz, al principio un susurro roto, fue ganando fuerza con cada palabra de la confesión de su esposo. Te escribo esto desde mi cama, me he llamado a mí mismo un pionero, pero solo hay una palabra que me define, ladrón. El silencio del salón se convirtió en algo sagrado y terrible. Era el sonido de un imperio derrumbándose, no por una crisis económica, sino por el peso de una verdad largamente enterrada. Cuando doña Isabel terminó de leer, un sollozo ahogado escapó de sus labios y la carta cayó de sus manos al suelo. Nadie aplaudió. Nadie gritó. El sonido predominante era el zumbido de 300 personas procesando una revelación que redefinía la historia de una de las familias más poderosas de la ciudad. Entonces, ocurrió el verdadero colapso. No fue ruidoso. Fue un éxodo silencioso y letal. El señor Morales, el viejo amigo de don Alejandro y el miembro más respetado de la Junta, se puso de pie. No miró a Sofía, quien seguía petrificada en el escenario como una estatua griega. Me miró a mí, asintió una sola vez con una expresión de profundo pesar, y se encaminó hacia la salida. Esa fue la señal. Como si se hubiera roto un dique, los demás lo siguieron. Primero los grandes clientes, hombres de negocios que entendían que la integridad de una marca lo era todo. Luego los socios, los banqueros, las familias de la alta sociedad que no querían verse salpicadas por el escándalo. Vi a Ricardo, el amante de Sofía, escabullirse entre la multitud como la rata que era, desapareciendo en las sombras. Sofía seguía allí, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Su humillación perfecta se había convertido en su aniquilación pública. El arma que había diseñado para destruirme se había vuelto contra ella con una fuerza 1000 veces mayor. Yo no me regodeé. No dije ni una palabra más. Simplemente observé cómo el mundo que ella había luchado por controlar se disolvía ante sus ojos. Cuando casi la mitad del salón se había vaciado, me di la vuelta. Pasé junto a la mesa donde doña Isabel lloraba en silencio, consolada por un par de amigas. Le toqué el hombro suavemente, un gesto de despedida y, quizás, de gratitud. Luego, caminé hacia la salida, sin mirar atrás, dejando atrás los susurros, el champán a medio beber y los restos humeantes de la casa Valverde. 6 meses después. El aire salado del Pacífico llenaba mis pulmones. Estaba en una pequeña cafetería en un pueblo costero, un lugar sin pretensiones donde a nadie le importaba mi apellido ni mi pasado. El escándalo de Valverde Robotics había sido una tormenta mediática que, como todas las tormentas, finalmente pasó, dejando tras de sí un paisaje cambiado para siempre. La empresa sobrevivió, pero bajo una nueva dirección y con un nombre manchado. Sofía había desaparecido de la vida pública. Mi acuerdo de salida, renegociado a la fuerza tras el desastre, me había dejado con más dinero del que necesitaba. Pero no había comprado yates ni coches de lujo. Había comprado tiempo. Había comprado silencio. El camarero me dejó un café americano, negro, sin azúcar. Saqué un cuaderno de bocetos gastado y un lápiz de grafito. No había tocado uno en años, demasiado ocupado gestionando presupuestos y equipos. Afuera, las olas rompían contra la orilla con un ritmo constante y tranquilizador. Miré la página en blanco. No pensé en patentes, ni en mercados, ni en márgenes de beneficio. Pensé en la belleza simple de un engranaje bien diseñado. Y entonces, empecé a dibujar.
Un trazo, luego otro. Un diseño mecánico complejo, una idea que no servía para nada más que para el placer de crearla. Mientras el lápiz se deslizaba sobre el papel, una sensación extraña y familiar me recorrió. Era la chispa. La misma que había sentido en el garaje de mi padre cuando era un niño desmontando radios viejas. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sonreí. Una sonrisa pequeña, genuina, que no era para nadie más que para mí. No era el final feliz de una película. Era algo mucho mejor. Era el primer trazo silencioso de un nuevo comienzo.